Bueno, Argentina 1985 es el título de la columna de uno de los columnistas del Primero de la Mañana, como es nada menos que el profesor Gastón Bigord. La educación es el proceso de facilitar el aprendizaje o la adquisición de conocimientos, habilidades, valores, creencias y hábitos de un grupo de personas que los transfieren a otras personas a través de la narración de cuentos, la discusión, la enseñanza, el ejemplo, la formación o la investigación. Ahora, el profesor Gastón Bigord, docente especialista en educación, está con nosotros en el Primero de la Mañana. ¿Qué tal, profesor? Bienvenido, buena jornada, ¿cómo está? Buen día, Claudio, ¿cómo estás? Bien. Hola, Nelia, ¿cómo andas? Hola. Bueno, lo escuchamos atentamente. Bueno, Claudio, hoy desde mi casa, antes que nada quería felicitarte por la editorial de ayer, cuando hablaste del tema de las fiestas patronales. Mucho circo, cada vez menos pan y nada de clases, porque hoy se suspendieron las clases, como bien dijiste también en el día de ayer. Bueno, dicho esto, me voy a ceñir a la columna que tiene que ver con la película del momento, con la película de la que todo el mundo está hablando por estos días. Y la columna yo la titulo, obviamente, Argentina 1985, que es el título de la película, pero hago la aclaración acerca de que es una foto necesaria, pero que no debe ocultar la película. Y ahora voy a referirme a por qué hago esta aclaración en relación al título de la película. No sé si vos la viste, Claudio, la película, o Nelia. Todavía no, Sí. No. pero estamos en proceso. Ajá. Está bien llamada la película Argentina 1985 porque realmente es un recorte de la historia, un muy buen recorte de la historia, un recorte necesario, ¿no es cierto?, de nuestro pasado, pero, o sea, una foto, ¿no?, que debe estar enmarcada en un proceso histórico, o sea, haciendo un juego de palabras, la película es una foto que debe ser parte de una película, que es en definitiva el proceso histórico, ¿no? Cuando los que enseñamos historia, o para los que enseñamos historia, es muy importante contextualizar, ¿no es cierto?, cada uno de los hechos. Entonces, obviamente, si un joven que no vivió esa época, nosotros la vivimos y la recordamos porque teníamos 18, 19 años, ¿no es cierto?, en esa época. Pero un joven que no vivió esa época no se puede decir que va a conocer la historia a partir de esta película exclusivamente, obviamente, porque, repito, es parte de un contexto que se debe conocer. Dicho esto, me voy a referir primero a la foto, o sea, a la película. Me parece que es una reivindicación muy justa y muy necesaria del fiscal Estracera, ¿no? Una persona común, que inclusive ha sido funcionario judicial, ¿no es cierto?, durante toda la época del gobierno militar, un funcionario desconocido, ¿no?, que hacía lo que podía en ese marco, en ese contexto. Pero cuando le llegó el momento, el tipo asumió, ¿no es cierto?, la responsabilidad con mucho coraje, y se puso el traje de héroe para llevar adelante la acusación, ¿no es cierto?, a las juntas militares. Digo justa reivindicación porque hay que recordar lo que pasó con Estracera en los años del kirchnerismo, ¿no? Cuando el kirchnerismo lo quiso de alguna manera cooptar políticamente, Estracera, tipo de sólidas convicciones, no quiso saber nada al respecto. El kirchnerismo lo acusó de ser colaborador de la dictadura por haber sido justamente funcionario judicial en esa época, a lo que Estracera respondió muy claramente diciéndole que ellos en esa época lo único que hicieron fue hacer plata en el sur, y que estaban haciendo de los derechos humanos un gran negocio, ¿no? Esto estoy hablando del año 2012, 2013, ¿no? Un par de años antes de que muera Estracera, fue el año 2015. Volviendo a la película, digo, me parece que no queda marcada del todo la importancia que tuvo Alfonsín, la voluntad política de Alfonsín para llevar adelante el juicio de las juntas. O sea, se hace una referencia muy breve a él, me parece que debió hacerle más importancia, y más importancia también a la cuestión de la CONADEP, que se la menciona así de costado, digamos, y la verdad que lo que hizo la CONADEP
sentó las bases para la acusación, ¿no es cierto?, de Trasera, ¿no? Ahí estaban las principales elementos para que Trasera pudiera hacer su acusación a las juntas militares. Se lo pinta también a Trócoli, como que era ministro del Interior en ese momento, ¿no?, de Alfonsín, como un funcionario débil o medio complaciente con los militares, pero bueno, hay que recordar que en esa época, año 85, no era fácil hacer un juicio a las juntas militares. Seguro, no era bajar el cuadro de Videla, ¿no? Era bastante más. Bastante más. En ese momento, obviamente, Trasera y todos los que colaboraron con él sufrieron amenazas, y Trócoli, bueno, no tenía posición prudente, ¿no? Porque la verdad que no se sabía en qué podía derivar, pero sí, obviamente, que reivindicar ese coraje político de Alfonsín, que tenía que ver con cumplir lo que él se había comprometido en la campaña electoral, ¿no es cierto? Él decía que iba a derogar la ley de autoamnistía, ¿no es cierto?, de los militares de la dictadura, y que iba a enjuiciar a las juntas, como efectivamente ocurrió, ¿no? Primero trata de que eso lo haga la misma justicia militar, no lo hace, pasa a la justicia civil, y ahí es donde interviene Trasera y la Cámara Federal. Y después, bueno, sí me parece interesante el planteo de la película en cuanto a que muestra también cómo va cambiando el viraje, ¿no es cierto?, de la sociedad, que por ahí en la época de la dictadura, una parte importante, no sabía, miraba para otro lado, tenía una mirada hasta por ahí desde algún sector complaciente, pero que muestra cómo hacia el año 85, bueno, la gente va tomando conciencia de que todo delito, sea cual sea, por más aberrante que sea, debe ser juzgado en el marco de la ley, ¿no? Y eso se ve claramente en el personaje de la madre del fiscal adjunto Moreno Campo, ¿no?, que cambia su posición radicalmente, en una posición muy cerrada, ¿no? Y cambia a admitir justamente, bueno, las atrocidades que se cometieron y que eso no debe volver a ocurrir y que todo debe quedar juzgado en el marco de la legalidad. Esta es la foto, que es la película. Parece, en líneas generales, muy buena la película, pero hay que recordar algunas cosas que no se mencionan. En un momento aparece la figura de Luder, que se lo llama a declarar en el juicio de las juntas. Se le pregunta sobre el famoso decreto que él firmó cuando Isabel estaba en licencia por enfermedad en el año 75, famoso decreto de que el gobierno peronista ordenaba a las Fuerzas Armadas el aniquilamiento de la subversión. Ahí se lo ve en el juicio de las juntas, Luder diciendo que aniquilar, bajo ningún punto de vista, quería decir o significar terminar con la subversión como sea, ¿no es cierto? Desde mi punto de vista, un lavado de manos de Luder y del peronismo en general, que también se observó, y eso en la película no está reflejado, en la campaña electoral del año 83, en donde Luder, candidato al peronismo, sostenía que no iba a derogar la ley de autoamnistía, al contrario, se hablaba del pacto sindical militar en aquella época, a diferencia del planteo de Alfonsín. Y también hay que decir, con respecto a la CONADEP, de que el peronismo no lo integró, no se negó a integrarlo, ¿no? Digo, desde el momento que hoy estamos viendo cómo el peronismo se ha adueñado de la cuestión de los derechos humanos, y hay que tener memoria de cómo actuó en aquel momento y en aquel contexto. Algún elemento más que me parece importante señalar de la película, que no la menciona, pero que también fue parte del gobierno de Alfonsín, es el tema que también se enjuició a los jefes militares, ¿no? A los jefes guerrilleros, ¿no?, de Montoneros y Heller, en un juicio posterior al juicio a las juntas. Lo que demuestra justamente que se tomó en cuenta toda la violencia de los años 70, no solamente la ejercida desde el Estado por los militares, sino la ejercida desde fuera del Estado por las organizaciones guerrilleras, aunque, pongo entre paréntesis, que en el gobierno de Isabel Perón también, de Perón, esos poquitos meses de Perón hasta su muerte, y en el gobierno de Isabel Perón, también hubo de alguna manera terrorismo de Estado que no fue juzgado como corresponde, que es el ejercido por la AAA, ¿no?, que convalidado o aceptado, ¿no es cierto?, por el gobierno de aquella época. Así que, digo, es importante, por eso repito, es importante esta foto, muy necesaria, pero enmarcarla dentro de una película, ¿no? Digo,
muchos militares volvieron los militares fueron indultados en la época de Menem por otro gobierno peronista, y se reabrieron las causas en el kirchnerismo para los militares, pero no para los guerrilleros. O sea, hoy muchos de esos militares hoy están muertos o son personas de mucha edad que están en prisiones convencionales, cuando por ahí deberían estar en sus domicilios, mientras los jefes guerrilleros, Claudio, sabemos dónde están hoy, ¿no? Estos indultados están Firmenich dando cátedra desde España, o Perdía y Vaca Narvaja allá en Bariloche, asesorando a los mapuches, ¿no? Digo, son todas cosas que pasa que te decir. Profe, gracias como siempre, nos reencontramos la semana próxima. No, gracias a vos, Claudio, nos vemos, un abrazo grande.